Y aconteció, dice, que mientras ellos iban a la oración, les salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Aquí entra en escena otra mujer, una muchacha. Dice que ella era esclava. Ella era esclava y ella tenía un espíritu de adivinación. Ella tenía el espíritu de adivinación. Ella era una pitonisa. El espíritu de adivinación era el espíritu de Pitón. Era el espíritu de Pitón. Y ella adivinaba bajo esa influencia, bajo esa operación de este demonio. Ella ejercía la adivinación. Y ella dice que le seguía a Pablo y a Silas y a Timoteo todos los días. Ella le seguía y daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ella estaba diciendo una verdad. Ellos, porque los demonios reconocen quienes tienen al Espíritu Santo, reconocen quienes tienen la investidura, la autoridad que fue dada por Jesucristo. Ellos reconocen a aquellos que tienen lo que Jesús dijo un día: toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Dios les revistió a su pueblo, a su iglesia, a sus siervos, a sus hijos, con una autoridad del cielo, y ellos reconocen. Por eso esta mujer decía, solo que ella estaba diciendo una verdad, pero quien estaba hablando era un demonio, era una inspiración bajo una inspiración maligna. Era el demonio el que estaba hablando, y eso le perturbaba al espíritu de Pablo. Dice que fue varios días. Esto hacía por muchos días, más desagradándole a Pablo. Él sintió un desagrado en su espíritu. Él no le conocía a esta chica. Ella estaba diciendo una verdad. Quien no tiene discernimiento va a decir: esta es una profeta de Dios, esta está hablando por parte de Dios. Quien no tiene ese discernimiento y conocimiento del Espíritu Santo va a decir: Dios está usando su boca. Pero Pablo tenía discernimiento. Él entendió que ella estaba siendo inspirada, que quien estaba hablando, ella no estaba hablando por medio del Espíritu de Dios, sino por medio de un demonio. No es solo un demonio, era un principado de esa región de Filipo. Era un principado que gobernaba Filipo. Es el principado el que estaba operando y que tiene sus demonios bajo su orden, y que estaba influenciando a esta chica para que ella pueda todos los días seguirle y hablar. Entonces, desagradándole ya al Espíritu Santo, desagradándole a Pablo, entonces él se volvió y le dijo al Espíritu, él se volvió, no le habló a la chica, le dio orden al Espíritu y le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Este espíritu salió y le dejó. Y viendo los amos de esta chica, a quienes ella le daba ganancia al adivinar, viendo lo que ocurrió y que la esperanza de su ganancia ellos perdieron, entonces ellos alborotaron a las personas. Ellos le trajeron, llevaron a estos tres hombres, a Pablo, a Silas y a Timoteo, delante de las autoridades. Acá estaba Pablo y Silas. En este momento le llevaron a estos dos delante de las autoridades y le presentaron a los magistrados. Y dijeron que ellos alborotaban la ciudad y que enseñaban costumbres que no son lícitas recibir, ya que ellos eran un pueblo que no estaban concordando con lo que ellos estaban enseñando. Entonces, ¿qué pasó? Dice que el pueblo se agolpó contra ellos, los magistrados, y les rasgaron las ropas y ordenaron azotarles con varas.
y después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel. Les metió en el calabozo bien más adentro. Ellos entraron en el calabozo bien adentro. Les aseguró los pies con el cepo. Ellos fueron, como hubo un confronto, una guerra espiritual entre el Pitón, entre este principado que operaba en Filipo. Y cuando hubo la liberación de esta muchacha pitonisa, cuando hubo este confronto del reino de los cielos y el reino de las tinieblas, cuando el reino de los cielos se manifestó en esta región, en esta ciudad de Filipo, y cuando el reino de los cielos, el reino de Jesucristo se manifiesta, el reino de las tinieblas tiene que dejar, tiene que retroceder. Es lo que pasó cuando Pablo se dio la vuelta y le reprendió a este espíritu y le dijo que le deje, y este espíritu tuvo que irse. Es lo mismo que pasó cuando Jesús le liberó a aquel muchacho y cuando los fariseos le dijeron que le estaba haciendo esa liberación por medio de Belcebú. Y Jesús dijo: si por el dedo de Dios echo fuera demonios, el reino del Espíritu Santo ha llegado a ustedes. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo, cuando llega en una región el Espíritu de Dios, cuando se empieza a manifestar el poder en una ciudad, cuando se empieza a manifestar en un hogar, cuando se empieza a manifestar el poder de Dios sobre un grupo de personas, allí el reino de los cielos se manifiesta, y allí el reino de las tinieblas tiene que dejar, el reino de las tinieblas tiene que retroceder, el reino de Satanás tiene que huir. Y eso es lo que pasó. Pero se levantó una represalia contra estos apóstoles, contra Pablo y Silas, y ellos fueron metidos en la prisión. Pero ¿qué pasó? Mis queridos, pasa algo cuando nosotros mantenemos firme nuestra fe en Jesús, independiente de la situación que está pasando. Ellos fueron azotados, ellos fueron encarcelados, pero no porque ellos fueron azotados, porque ellos recibieron heridas, ellos perdieron su fe. No porque se les metió en una cárcel, en un calabozo, en el más profundo, en el más oscuro, en el más frío. Ellos blasfemaron contra Dios, se quejaron contra Dios, porque ellos entregaron y rindieron su vida completamente al servicio de Jesucristo y del reino de los cielos. ¿Y qué ellos hicieron en ese calabozo? Dice que ellos empezaron a cantar himnos a Dios, y los presos que estaban todos allí alrededor en ese calabozo oían. Y mientras ellos cantaban a Dios, mientras ellos alababan a Dios, mientras ellos adoraban a Dios, mientras ellos exaltaban la grandeza de su Rey, de Jesucristo, mientras ellos cantaban la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, que Dios es bueno, que Dios es fiel en todo tiempo, que Dios es poderoso, que para Dios no hay nada imposible, que mientras ellos exaltaban la obra del Cordero de Dios, mientras ellos adoraban en ese lugar donde ellos estaban presos, dice que entonces de repente vino un terremoto, un temblor allí donde ellos estaban en la cárcel, de manera que los cimientos de la cárcel empezaron a temblar. Hubo un temblor grande. Y al instante se abrieron todas las puertas de las cárceles, y las cadenas que les ataban se soltaron sobrenaturalmente. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, porque pensó que todos los presos huyeron. Entonces Pablo clamó a gran voz y le dijo: no te hagas ningún mal, puesto que todos estamos aquí. Pidiendo luz y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hasta aquí vamos a quedarnos un ratito. Cuando yo estaba meditando, orando por esta
esta palabra leyendo, me hice la imagen de Pablo y Silas en ese calabozo. Y de repente lo que yo he visto fue esto. Y esta palabra yo te quiero entregar para animar tu corazón. Independiente de la situación que vos estás enfrentando, es una situación momentánea. Tal vez es una situación de dolor. Tal vez es una situación donde te aflige tu alma, tu corazón. Estás enfrentando luchas y batallas. Pero te quiero decir, cuando nosotros permanecemos firmes en la fe, independientemente de lo que ocurra en nuestras vidas, independientemente de lo que estemos enfrentando, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra ciudad, nosotros solo tenemos que hacer algo: mantenernos firmes en la fe en Jesucristo, que fiel es aquel que nos habló, y hacer lo que ellos hicieron. Visto en los hogares, en las casas, visto en el hogar, en la casa, la persona que Dios llamó. Te he visto a vos allí en tu hogar, en medio de esa situación, de esa aflicción o de ese dolor, orando en la presencia de Dios, tal vez vos solo, sola, levantando tu oración, tu clamor a Dios, levantando tu adoración, orando, adorando al Señor. Y mientras vos estás haciendo eso en medio de tu hogar, mientras vos estás haciendo eso en medio de tu lugar donde vos estás, allí va a venir la respuesta del cielo y va a venir un terremoto o un movimiento espiritual allí en tu casa. Y de repente las puertas de las prisiones se van a abrir. Las puertas donde están aprisionados los hijos, donde están aprisionados los cónyuges, donde están aprisionados las familias, las parentelas, donde están aprisionados tus seres queridos. De repente va a venir ese poder de Dios que va a hacer estremecer el mundo, las regiones del espíritu, y se van a abrir las puertas de las cárceles y se van a romper las cadenas. Eso es lo que el Espíritu Santo está ministrando en esta mañana, en esta palabra. No importa, recibiste azotes en este tiempo, recibiste muchos azotes por causa de tu fe, por causa de creer en Jesús, por causa de permanecer firme en la luz, en la verdad. Recibiste azotes, recibiste rechazos, se levantaron a hablar en contra tuyo, hablando mentira. Te calumniaron. ¿Qué recibiste en este tiempo? Momentos donde te sentiste aprisionado, aprisionada en sentimientos, mucha opresión. Las tinieblas se levantaron y avanzaron en contra tuyo. Te quiero decir, cuando el reino de Dios se manifiesta en un lugar, ahí el reino de las tinieblas tiene que retroceder. Y en esta mañana el reino de las tinieblas va a retroceder de en medio de tu hogar, en medio de tu casa. El reino de las tinieblas tiene que abandonar a los hijos, tiene que abandonar la familia. El reino de las tinieblas tiene que dejar, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tiene que dejar a ese muchacho. El vicio tiene que dejar a los hijos, tiene que dejar a los jóvenes, tiene que dejar el vicio a los cónyuges, tiene que retroceder, porque estás allí plantado en los atrios del Señor, en la presencia de Dios, orando y clamando y adorando el nombre de Jesús. Y mientras estás firme, mientras estás parado, mientras estás parada, allí empieza a haber una operación en el mundo espiritual. Y allí las cadenas empiezan a romperse, a soltarse, y las prisiones espirituales se abren, y aquellos que estaban cautivos empiezan a ser liberados. Eso es lo que ocurre y lo que va a ocurrir y está ocurriendo. Y en esta mañana vamos a orar, interceder por nuestra familia, que esto, mientras oramos, que esa intervención de Dios empiece a alcanzar tu hogar, empieza a alcanzar a tus hijos, empieza a alcanzar a tu familia.
familia, empieza a alcanzar a tu parentela. En el nombre de Jesús, eso vamos a orar en esta mañana. Y dice que en ese momento, cuando se manifiesta el reino de Dios, hay salvación, hay liberación y hay vidas salvas. Hay salvación. Este carcelero se convirtió y le dijo, ¿qué voy a hacer? Y allí Pablo le dio la respuesta a él y nos da la respuesta a nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En esta mañana cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y tu casa. Va a ser salvo tu casa. Va a ser salvo tus hijos. Van a ser salvos. Vas a ser salvo de esa situación. Y dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con toda su casa. Y se regocijaron porque toda esa casa, esa familia recibió la salvación. Mis queridos, cuando el reino del Señor empieza a manifestarse, aunque hubo momentos de luchas, tal vez vos estás como un soldado herido. Tal vez vos estás como ese soldado que batallaste, que enfrentaste tus luchas espirituales, tus batallas, pero fuiste azotado, azotada, herida. Pero cuando se manifiesta la respuesta del cielo, cuando se manifiesta el Señor, allí Él mismo viene a lavar las heridas. Y en esta mañana el Señor va a empezar a lavar. El Señor está lavando las heridas. El Señor está lavando las heridas. El Señor está sanando a aquellos soldados heridos por las batallas, por las duras batallas. Deja que el Espíritu Santo en esta mañana pueda curarte, pueda vendarte. El Señor es el que venda a aquellos de corazón quebrantado. El Señor venda al contrito y al de corazón contrito y humillado. El Señor no desprecia, el Señor no desecha, pero el Señor le recibe y el Señor sana las heridas. Y hoy el Espíritu Santo está lavando esas heridas. Deja que el Señor en esta mañana pueda lavar tus heridas. El Señor está lavando tus heridas, porque sangró esas heridas. Pero el Señor está lavando, está derramando esa unción, ese aceite sobre tus heridas. Se están cicatrizando, se están siendo vendadas, están siendo vendadas. El Señor te llamó como soldado de Jesucristo. El Señor te respalda, Él está contigo. Y hoy el Señor te venda en cada área que fuiste herido, herida. El Señor te venda. El Señor te venda. El Señor está tocando sobre tus armaduras. El Señor está restaurando. El Señor está derramando aceite en esta mañana sobre nuestras armaduras espirituales. El Señor está renovando el cántico en tu corazón, en tu interior. El Señor está trayendo una renovación espiritual en esta mañana para que podamos interceder, para que podamos orar, para que podamos presentar nuestra familia, nuestra casa delante del Señor. Hay puertas de prisiones que se tienen que abrir. ¿Qué puertas se tienen que abrir? En esta mañana, mientras oramos, esas puertas se están abriendo. Ya se están abriendo las prisiones en esta mañana. Ya se están abriendo las prisiones. Porque en esta mañana es levantado el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque en esta mañana y en este lugar invocamos el nombre de Jesús. Porque invocamos la sangre del Cordero de Dios. Porque presentamos nuestra familia. Presentamos delante de este altar a los matrimonios. Presenta allí tu casa. Esta palabra es para vos y para mí. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa.
El Señor se va a ocupar de cómo hacerles llegar. El Señor se va a ocupar de cómo hacerles convencer. El Señor se va a ocupar de cómo quebrantar todo aquello que les aparta de la verdad. Nosotros solamente tenemos que rendirle. Hoy rendíle a los pies de Cristo. Rendí tu casa, rendí tu matrimonio, tal vez tu esposo o tu esposa que necesita conocer la palabra, que necesita salir de ese cautiverio, de esa prisión, de depresión, tal vez de vicios, de ese cautiverio. Tal vez está dentro del ocultismo, engañado, engañada. Presentale hoy al Señor. Presenta a los hijos, tus hijos. Tal vez están presos, atados, porque están heridos. Están presos en vicios. Están presos en la inmoralidad. Están cautivos del engaño. Pero hoy la luz de Jesús va a alumbrar. Hoy presentale a Jesús con toda tu fuerza y con toda tu fe. Solamente presentale y cree en el Señor Jesús. Cree como Pablo y Silas creyeron. Cree aunque no veas. Cree aunque tu realidad sea otra. Cree en su palabra, cree en Dios, y van a ser prosperados. Cree en su palabra y van a ser prosperados. Cree con todas tus fuerzas. Hoy clamale a Jesús, y dale gracias. Dale gracias por su amor, por su misericordia, por su bondad, por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque en esa cruz llevaste la muerte eterna, llevaste la condenación que estaba sobre nosotros, que estaba sobre nuestra familia. Llevaste en la cruz, Jesús. Gracias, Cordero de Dios, porque quitaste nuestros pecados. Porque quitaste nuestros pecados, clavaste en la cruz, te hiciste maldición para que hoy recibamos bendición, para que hoy nuestra casa reciba bendición. Gracias, Jesús, porque llevaste todo tipo de prisiones, todo tipo de ataduras, todo tipo de engaño fue clavado en la cruz del Calvario. Gracias porque nos diste tu Espíritu. Gracias porque nos diste a tu Espíritu. Gracias porque nos diste el Espíritu de vida, el Espíritu de santidad, el Espíritu de poder. Y hoy en esta mañana te rendimos, Señor, nuestra casa, nuestra familia, y venimos a declarar y a profetizar que nosotros en nuestra casa, que toda nuestra casa, nuestra familia reciben salvación. Hoy podés profetizar. Hoy podés declarar, podés escribir que tu casa hoy recibe salvación. Podés escribir: mi casa recibe hoy salvación. Mis hijos reciben salvación. Mi matrimonio recibe salvación, liberación. Hoy la puerta de las cárceles se están abriendo. Hoy se están abriendo esos lugares de cautividad. Hoy se están abriendo. En el nombre de Jesús, y nuestros hijos salen a libertad, salen a la libertad, vienen a la luz, vienen a la salvación, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mientras Pablo y Silas, allí en el calabozo, allí con los dolores en sus espaldas por el azote, glorificaban a Jesús, cantaban himnos, adoraban a aquel que todo lo puede, porque
Ellos podían apresarles en su cuerpo, pero su espíritu estaba libre. Ellos eran hombres libres. Jesús les había liberado. Jesús les liberó. Ellos eran libres. Nadie puede encarcelar un espíritu libre, liberado por el Cordero de Dios. Nadie puede aprisionar a alguien que el Señor ya liberó. Aquel que el Señor derramó su sangre y le compró y le dio libertad. Nadie puede aprisionar. Han querido aprisionarte. Han querido aprisionarte. Dejarte sin salida. Pero hoy declara: yo soy libre. ¿Qué cadenas te pueden atar? ¿Qué cepos en tus pies te pueden impedir avanzar? ¿Qué cadenas van a atar tus manos? ¿Acaso van a encallar tu boca y tu voz? ¿Quién te puede aprisionar si Jesús ya te liberó? Jesús ya te liberó. Jesús te hizo libre. Y hoy recibí esa palabra y decí: libre soy por la sangre de Jesús. Libre soy. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, se rompen toda cadena, toda atadura, todo lo que el enemigo lanzó en contra tuyo para atarte, para impedirte avanzar. Hoy el poder del Espíritu Santo derriba. Hoy el poder del Espíritu Santo derriba. Estás empezando a ser libre hoy. Empieza esa liberación. Empieza esa liberación. Empieza a recibir tu liberación. Podés ver cómo se caen tus cadenas. Podés escuchar las cadenas cayéndose, rompiéndose. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibí libertad. Recibí liberación, recibí liberación, restauración en el nombre de Jesús. Hoy declaramos en esta mañana que somos libres. Declaramos en esta mañana libertad para los matrimonios, aquellos matrimonios que fueron influenciados, atacados por las tinieblas, por espíritu de división. Hoy cae por tierra en el nombre de Jesús. Esas prisiones se abren en el nombre de Jesús. Si alguna oración maligna fue levantado contra tu matrimonio para dividir, para separar familias, hoy cae por tierra en el nombre de Jesús. Hoy el poder del Espíritu Santo es liberado en esta mañana. Es liberado en esta mañana. Hoy recibí sobre tu matrimonio, sobre tu casa, en el nombre de Jesús. Recibí ese poder que te libera, que rompe las obras del maligno en el nombre de Jesús. Hoy cae por tierra toda fuerza del enemigo. Hoy cae por tierra todo espíritu de vicio. Hoy cae por tierra todo espíritu de engaño. Todo espíritu de las prisiones oscuras. En el nombre de Jesús están atados por el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Hoy te rendimos, Señor, todo. Hoy te rendimos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor está todavía operando. El Señor todavía está haciendo. No te vayas a desconectar. Deja que el Señor termine esa obra. El Espíritu de Dios todavía está obrando, está operando en las vidas. Todavía el Señor te está tocando. El Señor todavía está trayendo esa liberación. Está todavía operando, está entrando en esos lugares oscuros. El Señor está entrando en esos lugares donde estás cautivo. El Señor está entrando allí en tus prisiones. El Señor está entrando allí donde te sentís prisionero y prisionera. Allí el Señor está entrando con su luz.
Allí ángeles del Señor están acampando alrededor. Están atados los guardianes de esas prisiones en el nombre de Jesús. Y la puerta se abrió de tu cárcel. Y ahora el Señor entra en esos lugares y te empieza a quitar de ese lugar de cautividad. Hoy recibí esa palabra en la fe, porque si no hay fe no vas a poder tomar y recibir esa liberación. Hoy el Señor te está liberando de ese cautiverio. Vos sabés el nombre de ese cautiverio. Vos podés ver el nombre que está en esa prisión espiritual. Vos podés ver qué está escrito allí. ¿Qué está escrito allí? Hoy en el nombre de Jesús, el Señor te quita de ese cautiverio. Te quita. Está saliendo. Está siendo liberado. Hoy recibí al Espíritu de Dios. Hoy recibí el bálsamo del Señor, porque recibiste muchos azotes. Porque hay los azotes que vienen por servir a Dios, pero hay azotes que se recibe a causa del pecado. Hay heridas que se reciben a causa del pecado vivido, practicado. Y hoy entregale. Hoy solamente rendirle al Señor esas áreas de tu vida. Clamale al Señor y deja que el Señor te cubra con su sangre preciosa. Deja que el Señor te cubra con su sangre. Y el Señor está trayendo esa sanidad, ese aceite sobre tu vida. Está fluyendo el aceite de Dios que sana. Que sana. Esto es real. El Espíritu, el mundo del Espíritu es real. El Espíritu Santo es real. Jesús es real. Su palabra es real. Nosotros somos espíritu. Vos sos espíritu que vivís dentro de un cuerpo, que tenés un alma. Hoy recibí a Jesús y recibí la liberación, la sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por la operación. Gracias, Señor, por lo que hoy hiciste. Gracias, Señor, por las puertas abiertas de las cárceles. Hoy hacer un pacto con el Señor. Hoy pedirle al Espíritu Santo que te ayude a permanecer firme y entregarle tu voluntad al Señor. Decirle al Señor: yo voy a adorarte, estando en una prisión o estando en un palacio. Porque, mis queridos, lo que más importa es donde tu espíritu está. Y tu espíritu, estando en el reino de Dios, en el reino de los cielos, todo lo demás va a cambiar. Tu realidad natural va a cambiar. Tu vida va a cambiar en un instante. Como dice, Pablo y Silas estaban en la mazmorra, estaban en la prisión más oscura, estaban encadenados, y de repente vino la intervención de Dios y les sacó de ellos. ¿Saben dónde fueron llevados? A la casa del carcelero. Allí se les puso la mesa, allí se les sirvió, se les lavó las heridas, se les sirvió alimento. Allí ellos estuvieron y después ya salieron en libertad. Y eso es lo que ocurre cuando nuestro espíritu tiene esa libertad. En esta mañana, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor bendiga y guarde tu casa, tu familia, tus hijos. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Que el Señor te dé paz. Que tengas un fin de semana de milagros, de bendiciones, de provisiones del cielo, de puertas abiertas, de nuevos comienzos, porque todo esto tenemos en Jesús.
Que Dios les bendiga. Semana que viene nos vemos. Martes, miércoles y jueves, nuestro devocional a las 5 de la mañana, horario Paraguay. Nos vemos. Dios les bendiga. Amén, pastor. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga a vos y a tu familia. Nos vemos semana que viene si Dios permite.